Dios expulsó a Satanás del cielo como castigo por su pecado y rebelión. Jesús incluso afirmó haberlo visto caer del cielo como un relámpago. Pero surge una pregunta inquietante: ¿por qué Dios no eliminó por completo a Satanás? ¿Por qué simplemente no lo destruyó y puso fin a su existencia de una vez por todas? En nuestro estudio bíblico de hoy, profundizaremos en la razón por la cual Dios no ha destruido a Satanás ni a sus ángeles caídos, y por qué su existencia aún continúa. Satanás es una figura ampliamente reconocida en la Biblia, pero hay un detalle que muchos desconocen. El término Satanás significa literalmente opositor o enemigo. Puede interpretarse como caído, pero observa que no se le llama el que cayó, sino simplemente uno caído, lo cual indica un estado continuo. Esto sugiere que sigue cayendo, que está en un proceso constante de degradación, volviéndose cada vez más oscuro y perverso. El libro de Apocalipsis menciona que fue arrojado a un abismo sin fondo, lo cual simboliza esa caída interminable. No hay fin a su descenso. Así actúa el orgullo en nuestras vidas. No te destruye de inmediato, pero te corrompe poco a poco, llevándote cada vez más lejos de la luz. Si no lo confrontas y lo controlas, terminará por destruirte. Proverbios 4 y 18 lo dice claramente. El orgullo va antes de la destrucción. Y es importante notar que la destrucción no siempre significa muerte física. David escribió en el Salmo 3:4 que Dios rescata su vida de la destrucción, lo que nos muestra que uno puede estar enfrentando ruina y pérdida aún estando con vida. La destrucción puede manifestarse en distintas áreas. Tu orgullo podría estar saboteando tus relaciones, afectando tu economía o cerrando puertas que Dios había abierto para ti. ¿Y cómo se puede cambiar ese rumbo? A través de la humildad. Satanás, conocido también por algunos como Lucifer, es el antiguo engañador, el que desde el principio ha intentado seducir a la humanidad para rebelarse contra Dios. Durante miles de años, Satanás ha sido el enemigo declarado de Dios. Originalmente fue creado como un ángel celestial, destinado a reflejar la gloria y alabanza del Creador. Pero no se conformó con honrar a Dios. Su ambición iba más allá. Quería recibir adoración en lugar de darla. Anhelaba ocupar un lugar de igualdad, o incluso superioridad, al del Dios Todopoderoso. Fue así como se gestó una rebelión en el cielo. Satanás convenció a una parte de los ángeles para que se unieran a su causa y se levantaran contra la voluntad divina. Estos seres son los que hoy conocemos como ángeles caídos. Lo que siguió fue una batalla épica en los cielos. De un lado, el arcángel Miguel comandando los ejércitos celestiales. Del otro, Satanás y sus seguidores enfrentándose al propósito de Dios. Satanás, representado como un enorme dragón, lideraba a una innumerable legión de demonios. Pero a pesar de su poder y de los ejércitos que lo seguían, no logró derrocar el gobierno de Dios. La batalla terminó con Satanás y sus ángeles siendo expulsados del cielo. Apocalipsis 12, 7-8 lo describe así. Entonces se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Esto nos muestra algo muy importante. Satanás y sus seguidores alguna vez ocuparon un lugar, una posición específica dentro del reino celestial. Celestial, pero lo perdieron. En contraste, como creyente, tú has recibido un lugar en el cielo. Efesios 2, 6 declara que Dios nos resucitó junto con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero esto plantea una pregunta profunda. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás y a sus ángeles de inmediato? ¿Por qué permitió que fueran arrojados a la tierra, donde ahora causan dolor, muerte y confusión entre los seres humanos? Esa es precisamente la interrogante que abordaremos en el vídeo de hoy. Quédate con nosotros para descubrir las respuestas. La razón principal es que Dios no destruye a Satanás ni a sus, porque fueron creados por Dios y llevan su huella, ya que fueron hechos a semejanza de su naturaleza espiritual. La Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Por lo tanto, Lucifer y sus ángeles también son seres espirituales, y como tales, no están sujetos a la muerte física. El hecho de que Satanás aún exista no es una casualidad, indica que Dios tiene un propósito específico detrás de ello. Todo lo que Dios crea tiene un propósito, incluso si sus criaturas deciden rebelarse contra su voluntad. Aunque la creación no siempre obedezca al Creador, el Dios soberano es capaz de tomar incluso las peores decisiones humanas y angelicales, y redirigirlas para cumplir su plan y manifestar su gloria.
Hoy vamos a analizar quién es realmente Satanás y de qué manera Dios está permitiendo su existencia y acción en el mundo actual. En Isaías capítulo 14, encontramos un relato que describe su caída del cielo, ofreciéndonos una imagen clara de su rebelión según las Escrituras. El pasaje dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Ascenderé sobre». Este fragmento nos permite entender las intenciones internas de Satanás: orgullo, ambición y el deseo de ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Pero a pesar de sus aspiraciones, fue arrojado al Seol, al rincón más profundo del abismo. Un nombre que frecuentemente se asocia con Satanás es Lucifer, que significa portador de luz. Sin embargo, este ser fue derribado a causa de su orgullo y su deseo de alcanzar una posición que no le correspondía. Este pasaje nos da una imagen clara y contundente de lo que le sucedió a Lucifer por su arrogancia. Otra referencia importante sobre su caída se encuentra en Ezequiel capítulo 28, donde se describe con estas palabras: «Así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una hermosura incomparable. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura estaba adornada con piedras preciosas: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo. Tus engastes y decoraciones eran de oro fino. Fueron preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste designado como un querubín protector, ungido para guardar. Yo te establecí en ese lugar. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas en medio de piedras encendidas. Eras íntegro en todos tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló maldad dentro de ti. A causa de la abundancia de a causa de tu actividad comercial te llenaste de violencia y caíste en pecado. Por eso te expulsé, fuiste profanado y arrojado desde el monte de Dios. Te eliminé, oh querubín protector, de en medio de las piedras ardientes. Tu corazón se llenó de orgullo a causa de tu hermosura. Te arrojé a tierra y te expuse delante de los reyes para que fueran testigos de tu caída». En este pasaje, el profeta Ezequiel describe a un ser que fue creado por Dios con perfección, belleza y valor. Pero algo cambió, se halló maldad en él. Ese pecado provocó su expulsión del lugar santo. Este es el segundo gran testimonio en la Escritura que nos habla de la caída de Satanás. Cayó porque en su interior comenzó a brotar una semilla de desconfianza. El orgullo empezó a crecer en su corazón, algo que Dios no podía tolerar en su reino celestial. La verdad es esta: Satanás fue un ángel de alto rango en el cielo, pero su caída fue tan profunda que no solo se convirtió en el ser caído, sino también en el gran tentador. Su soberbia lo llevó no solo a rebelarse, sino a arrastrar a otros en su error, conduciéndolos por el mismo camino de perdición. Además de ser un tentador, Satanás también es un acusador. Esto se revela claramente en el libro de Zacarías, capítulo 3, donde se nos presenta una escena vívida con Josué, de pie ante Dios, con Satanás a su derecha, lanzando acusaciones contra él. En el Nuevo Testamento vemos que Satanás sigue siendo una amenaza activa para la humanidad. Incluso el mismo Señor Jesús fue tentado por él durante 40 días en el desierto. Más adelante, en su ministerio, Jesús confirma lo que ya se había revelado en el Antiguo Testamento sobre el origen de Satanás. En Lucas 10 y 18, declara: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Otro ejemplo lo encontramos en 2 Pedro 2, 4, donde se nos recuerda que si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, entregándolos a prisiones de oscuridad profunda, donde están reservados para el día del juicio. En su carta, Judas también afirma que los ángeles que no conservaron su posición de autoridad, sino que abandonaron su morada, Dios los ha mantenido encerrados en cadenas eternas en la oscuridad, esperando el juicio del gran día. Es cierto que Satanás tiene permiso para existir por ahora, pero llegará el momento en que será plenamente juzgado por todas sus acciones. Esto nos ofrece una mayor comprensión de por qué Dios no simplemente lo elimina de inmediato. Eliminar a Satanás y a sus ángeles caídos de inmediato no sería justo, sería como ejecutar a un culpable antes de que tenga un juicio imparcial.
Dios ha establecido un día de juicio para el mundo, un momento en el que todos serán juzgados y recibirán conforme a sus acciones. Para responder adecuadamente a esta pregunta, primero debemos entender quién es Dios en esencia. Lo cierto es que los atributos santos de Dios determinan cómo Él actúa. Y como su naturaleza es inmutable, Dios no cambia. Si logramos conocer su carácter, podremos comprender por qué sus decisiones son justas y por qué podemos confiar en Él. Las obras de Dios siempre reflejan su carácter. Es decir, lo que Él hace está directamente relacionado con quien es en esencia. Lo primero que debemos tener presente al plantearnos esta pregunta es que Dios es absolutamente todopoderoso. No existe fuerza alguna que pueda oponerse legítimamente a su autoridad, ya que todo el poder del universo le pertenece. Si lo analizamos con lógica, esto tiene todo el sentido. Nada que ha sido creado puede superar a su propio creador. Sí, como enseña la Biblia, Dios es el origen de todos los seres y de toda la creación. Entonces está claro que ninguna de sus criaturas, ningún ser creado puede elevarse por encima de la autoridad de Dios. Un error frecuente sobre Satanás es considerarlo como el gran adversario de Dios, como si ambos estuvieran enfrentados en una lucha equilibrada por el control del universo. Algunas personas piensan que Dios apenas logró proteger el cielo al echar fuera a Satanás y a sus ángeles caídos. Pero esa idea es completamente equivocada. Dios no tiene oponentes a su nivel. Nadie puede igualar su poder, ni siquiera Satanás. Desde la perspectiva divina, la llamada guerra en el cielo no fue una verdadera batalla. En realidad, nunca existió la posibilidad de que no había forma de que Satanás pudiera vencer al Creador Todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra. Este evento está documentado en Apocalipsis 12, 7-9, donde se dice: «Y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero fueron derrotados, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado fuera, aquel que los acusa día y noche ante nuestro Dios, y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, pues no amaron sus vidas hasta la muerte. Hay algo hermoso en la naturaleza de Dios en el hecho de que Él no mata a Satanás inmediatamente. Este acto de misericordia muestra que Dios ama a sus criaturas incluso cuando ellas no lo aman de vuelta. La segunda cosa que debemos entender sobre quién es Dios es que Él es omnisciente. Todos los pequeños y aparentemente insignificantes detalles del universo son conocidos íntimamente por Dios. No hay excepción a esta afirmación. Dios tiene un entendimiento completo de cada individuo y de cada situación y elección que ese individuo hace. Esto significa que Dios tiene una perspectiva como ningún otro ser en el mundo. Él es capaz de ver completamente ambos lados de cualquier historia. La Biblia dice muy poco sobre por qué Satanás hizo lo que hizo. Dice que se volvió celoso y orgulloso de Dios. La naturaleza omnisciente de Dios significa que Él conocía los pensamientos y motivos de Satanás y sus demonios en completo detalle. Él entendía completamente por qué Satanás hizo lo que hizo. Esto una vez más nos muestra un aspecto increíble de la naturaleza de Dios: compasión. Un padre no castiga a un hijo. Si entiende por qué el hijo hizo lo que hizo, un padre amoroso da a sus hijos repetidas oportunidades de corregir lo que hicieron mal. Una de las razones por las cuales Dios no puede matar a sus seguidores es que Él entiende completamente por qué Satanás hizo lo que hizo. Para nosotros puede parecer una locura, pero Dios sabía por qué Satanás se rebeló y tuvo compasión por él. Esto significa que aunque no entendamos por qué Dios permite que Satanás y sus ángeles permanezcan en existencia, Dios lo entiende. Él comprende plenamente por qué hace lo que hace. El libre albedrío es un regalo dado por Dios a toda su creación. En resumen, en lugar de usar su poder impresionante para forzar a toda la creación a adorarlo, Él da a cada criatura individual la elección de seguirlo. Este regalo fue extendido a toda la creación y a todas las criaturas, incluyendo los ángeles, porque los ángeles fueron beneficiarios del regalo del libre albedrío. Siempre existió la posibilidad de que un día un ángel o grupo de ángeles usara su regalo para tomar la decisión de no seguir a Dios. El motivo por el cual Dios dio libre albedrío era necesario. La cuestión es que el libre albedrío es un ingrediente esencial. En el amor genuino no puedes amar a alguien o tener una buena relación con alguien si no tienes la opción de hacerlo. El amor no puede ser forzado, debe ser dado a otro por elección. Por esa razón, Dios, que desea que su creación lo ame por su propia elección, les da libre albedrío, sabiendo plenamente que algunos elegirán no amarlo de vuelta. El problema que surge debido al libre albedrío es el siguiente: si Dios castiga y mata a cada uno que ejerce el don que Él les dio de una manera que Él no aprueba, realmente les dio una elección. No tienes realmente una
Elección: si una de tus dos opciones tiene la cierta pena de muerte adjunta a ella, no. El libre albedrío requiere que tanto la posibilidad de rebelión como de redención permanezcan en existencia. Sí, porque Dios es justo y equitativo, Él elige honrar la elección de Satanás de abandonar su posición en el cielo. No será derrocado, pero no eliminará a aquellos que elijan mal. Hay una teoría más sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios vivieran después de su rebelión si leemos los relatos del Evangelio sobre la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Vemos que Satanás tuvo un papel que desempeñar en el camino de Jesús hacia la cruz. Puede ser que incluso cuando Satanás había rechazado a Dios, Dios todavía lo usaría para cumplir su misión final de librar al mundo del pecado. La primera vez que Satanás aparece en el Nuevo Testamento es cuando tienta a Jesús en el desierto. 3 veces Satanás viene a Jesús con varias tentaciones y Jesús mantiene su posición citando las Escrituras. De vuelta al tentador, Jesús se convirtió en el primer ser humano en resistir a sus comentarios tentadores. Esta es una sección crucial de la historia de Jesús porque prueba que Él es digno de morir por el pecado. ¿Por qué? Porque solo una persona inocente puede ocupar el lugar de una persona culpable. Cuando una persona inocente ocupa el lugar de un criminal en prisión, la inocencia de esa persona es transferida a la persona culpable. Ellos cambian de lugares. El plan de Dios era transferir la santidad de Jesús a la humanidad pecadora. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Se convirtió en pecado y puso su santidad sobre nosotros. La tentación y el éxito contra la tentación probaron que Jesús era digno de soportar el pecado del mundo. Tal vez por eso Dios dejó ir a Satanás, para que pudiera probar que Jesús era digno de su tarea. El segundo papel importante de Satanás en la historia de Jesús es en su tentación de Judas Iscariote, el hombre que traicionaría a Jesús y lo entregaría a los oficiales para ser crucificado. ¿Te has preguntado cómo Jesús moriría por los pecados del mundo si alguien no lo entregara para ser crucificado? El papel de Satanás en la vida de Jesús era entrar en Judas y hacer que dudara del poder de Jesús al punto de entregarlo para ser asesinado. Tal vez Dios dejó vivir a Satanás para que pudiera convencer a Judas de matar a Jesús y así él podría salvar al mundo del pecado. Satanás era un ángel en el cielo que se rebeló contra la autoridad de Dios y logró reunir un enorme ejército de ángeles que compartían su rebelión contra Dios. Lucharon en el cielo y en lugar de ser asesinados fueron lanzados del cielo como exiliados porque Dios no los mató por su rebelión. Tal vez porque Satanás tenía un papel más grande que desempeñar en la historia de la redención. Tal vez fuera más una herramienta en el arsenal de Dios. Tal vez Dios ama tanto a Satanás que quería darle una oportunidad de arrepentir y seguirlo de nuevo. Tal vez el amor de Dios sea tan grande que le dio a Satanás todo el tiempo del mundo para corregir sus errores. Sabemos que el amor no puede existir sin elección y el deseo de Dios es que toda la creación lo ame. Por lo tanto, Dios concede libre albedrío a la creación. Y con el libre albedrío también viene la posibilidad de rechazo. Dios no puede matar a todos los que no lo eligen. Eso anularía el libre albedrío que lleva al amor. Dios elige permitir que Satanás y sus demonios vivan porque Dios es amor y el amor es extremadamente paciente. La cuestión planteada sobre por qué Dios no elimina definitivamente a Satanás es compleja y multifacética. Este tema nos lleva a una profunda contemplación sobre la naturaleza de Dios, la libertad y el propósito del mal y la elección en el mundo. Primero es esencial entender que Dios, siendo omnisciente y omnipotente, tiene un plan perfecto para todo lo que existe. Si Satanás todavía existe es porque de alguna manera forma parte de ese plan divino. Aunque puede ser difícil entender las razones de Dios con nuestra limitada percepción humana, podemos confiar en que hay un propósito mayor y beneficioso detrás de cada decisión divina. Además, la existencia de Satanás sirve como una prueba continua para la humanidad. La tentación no es solo un signo de debilidad o maldad, también es una oportunidad para el crecimiento espiritual y moral. Al enfrentar y superar tentaciones, las personas pueden desarrollar virtudes como la fuerza, la perseverancia y la fe. Estos desafíos son esenciales para el crecimiento espiritual y la madurez. Otro punto a considerar es que la de la rebelión de Satanás nos recuerda la importancia del libre albedrío. Dios creó seres con la capacidad de elegir, valorando la autenticidad y la libertad sobre la obediencia forzada. El verdadero amor y la verdadera bondad emergen cuando se eligen libremente, no cuando se imponen. Oración. Señor Todopoderoso, tú eres el creador de todo lo que existe, el Alfa y el Omega, cuyos caminos son perfectos y cuyos planes son incomprensibles en su totalidad para nosotros. Confiamos en tu sabiduría y bondad incluso cuando enfrentamos las sombras del mal en este mundo. Danos la fuerza para resistir las tentaciones que Satanás pone en nuestro camino y la sabiduría para entender que cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y carácter. Ayúdanos a usar nuestro libre albedrío para elegir el bien y seguirte más de cerca cada día.
Enséñanos a ver cada situación difícil como una oportunidad para demostrar nuestro amor y nuestra fidelidad a ti, que siempre recordemos que tú estás en control y que todo contribuye a tu plan divino, incluidos los desafíos que enfrentamos. Agradecemos por tu paciencia infinita y tu misericordia inagotable, que sigamos buscando tu rostro y tu verdad, viviendo cada día más alineados con tus propósitos sagrados, en el nombre de Jesús. Amén. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del vídeo, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que te haya gustado el vídeo. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte este vídeo con familiares y amigos, dale un like y deja tu opinión en los comentarios. Esto hace que el vídeo alcance a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.